bastante gente que anda navegando entre la incredulidad y el escepticismo de que esto puedan conseguir hacerlo, como si, yo qué sé, como si la resistencia a una majadería de este calibre fuera a caer del cielo también. En ese sentido, yo creo que sí que sería interesante, ¿no? Volver a apelar a mucha gente que esto le parece un disparate, pues que tome una parte activa, porque están decididos a hacerlo, como sea. O sea, tienes razón, yo creo que mucha gente tampoco, bueno, un sector de la ciudad no atisba cuál va a ser el impacto en su vida cotidiana, en sus desplazamientos reales. Y sería interesante esto, que tú intenta traducir tus desplazamientos reales a la escena que se produciría si construyeran este metro, esta pasante del metro. El panorama para la inmensa mayoría de la gente empeora. Oso kurioso iruditu zait prozesu honen zehar jendea nola metatzen du Donostia. Ez dute egiten bere etxea sartuta dagoela proiektuan, edo izik eta Donostia ez du halakorik behar, hau Donostia izorratuko du, Donostia paseatzeko da, herriko bien artean txiki bada, garraio publikoak ondo daren, moldatzeko alde batetikan, hori bultzatu egin behar du, hori esaten du jende arrutaz eta bileretara eta leku guztietara etortzen den jendea da, herriko jendea, bizilaguna, hemen ez daude olako listo batzuk edo baizik eta jende normala, ez? Eta niri hori guztetan oso politia. Udal hauteskundeak eta gero, Jaurlaritzak atera zuen informazio publikora 30 eguneko alegazio epearekin Donostiako hiri herrialdean metroa eraikitzeko egitasmo hau, ez? Eta, informazio publiko hori dela, herritarrok gure iritzia emateko, ez dagoen bideo ofizial bakarra bezala, iaia oharkabean pasatzen, uste udala hauteskundeen ondoren zen, ez duen udalak sortut, hendik eratuta, ez da batzar nagusiak ere, gozasko dokatela esateko honen gaina, eta herritarren artean ere, kizon desinformazioa, ez, egon da. Baina hala ere, informazio publikoko azken asteetan, ekainaren amaieran, erantzun herritar bat sortu egin da, ez? Erantzun herritar bat, hasieran egon zen alegazio proposamen bat, oinarrian igual, proiektu hau geldiaraztea eskatuz, benetazko informazio eta eztabaida prozesu parte hartzaile bat ireki dadila herritarren artean, ez, oinarrian hori zen. Eta gero Amarabaidi auzo elkartekoak hemen gaudela, baita gai honen inguruan preskatua zeudela, bestearen berri eukitzean, alegazioaren berri, batzarri informatibo bat antolatu zen, eta marnak alakunia bildu ginen, ez. Eta horien genuen udan adibidez, proiektu honek, proiektua berak esaten du 311 eraikin, ez, zuzenean arriskuak pairatzen dituztela obraren gertutasunagatik, ez? Esan du, obra onzondia eta eraikinen estabilidadean, eta udan, hau izan zen, justo azte nagusia baino lehen, muztuaren bostean, nik uste, 10 taldetan banatu ginen, 30 persona edo, eta jarri dituen kartel informatiboak 495 portaletan, eta gero estroparen egunean ingenen mai informatiboak, esku horriak banatu ziren kalean, gero eztabaida hori, Ander Gortazarren aurkezpen hori, bere kritika, estudio kritikoan metro eta estrategia alternatiboarena, batzar asko, batzarrak, jendea biltzeko. Luego hablamos de nosotros, pero luego a mí me parece muy curioso, y ya creo que han pasado un par de veces, personas corrientes y molientes han pedido cita al alcalde para hablar de esto. O sea, ezagutzen ditugu bi kasu, eta joan dira haiengana kontuak eskatzea, ez, hau zergatik, hau zertarako, eta esaten duten arabera gelditzen da pixka bat. Eta debatetan ez dut dugu adibidez, Debuseko langile elkarte bat, gurpilekoak parte hartzen dutela behin batzarretan, langile bezala ere, gai horren inguruan goitzeko zein. Euskal Trenbideko langileak edo. Euskal Trenbideko langile batzuk. Hori, pixkat ere, hilabete hauetan ere igual se han hecho bastantes contactos, ¿no? De toma de relación con otros colectivos, que es algo que tenemos que hacer más, Dos coches de la sanitaria 24. Amara está justo en el borde del centro, de la zona centro. El 95, el 97% de los viajes centro-centro se hacen andando, según
según el informe municipal sobre movilidad, y es normal, o sea, en 10 minutos estás en cualquier lado del centro, vamos, andando desde aquí. Kontxara nolabait esateko, dendak komertzio pilo badare, eta horiek galduko dute dana, eta irabaziko dutena izango diren, esaten diotena grandes superficies. Eta gero jende batzuk esaten du, no, eske crearán puestos de trabajo, baina lanpostu horiek dauden soldatarekin ez dira bizitza duin bat eramateko, baizik eta soldata txikiak gurasoen etxean jarraitzeko, eta orduan hori ere alde hortan ahaztu egiten da. Ze kalte izango du dendak eta negozioetan. Garraio publikoko alternatibak benetan dagoenatik abiatuz jada oso eskura daudela, eta zentzuetan metroa jendek ere zalantzan jartzen du, zertarako, Donostian eta Van a tender a desaparecer rápidamente las líneas 5, 24 y 27, es decir, la línea de Bentaberri y 24 y 27, ¿cuáles son? La 24 antiguo. Eso es, las dos que van hacia el oeste, digamos. Bien, peor frecuencia tendrían las líneas 13 y 18 y luego se convertirían en lanzaderas las 18, 25, 26 y 33. Kostoak eta nola kalkulatzen dute kostoak eta alako gauzak. Y no hay cálculo. Eso es. Y no hay cálculo. O sea, es como un saco sin fondo. Es un saco sin fondo porque hay un cálculo del costo de la inversión que eso no se va a recuperar nunca, pero lo peor es que no hay, no solo eso, sino que no hay un cálculo sobre lo que va a costar mantenerlo. Y es una situación muy débil en el sentido de que es una línea muy larga y es poca gente la que tenemos que mantenerla. Se lanzan una serie de supuestos que en gran parte son bufos. ¿Para qué? Para que salgan los números para poder justificar un proyecto totalmente desproporcionado, o sea, un despilfarro, un ejemplo de error grave de planificación, ¿no? El otro día el Diario Vasco lo publicaba también, lo están diciendo responsables institucionales, que cada una de las estaciones, de las 3 estaciones del metro, de la pasante del metro, la supuestamente nueva EASO, Centro La Concha y Bentaberri van a ser usadas por 40.000 personas al día. Esto es un absoluto disparate y se está reproduciendo interesadamente una confusión probablemente entre la capacidad de las máquinas canceladoras de billetes y el uso real. Las que pican. Sí, las que pican el billete, ¿no? Entonces, bueno, traer a colación 2 datos. La estación que más tráfico tiene del metro de Bilbo, que ya saben lo que es el sistema urbano de Bilbo, el metro de Bilbo, tiene 17.000 usuarias al día. Y el récord absoluto de uso de estaciones de metro en el estado la tiene una estación de Barcelona que durante la Diada, la última celebración de la Diada o la anterior, tuvo 42.000 personas que usaron la estación. Entonces, esto es absolutamente increíble. Las cifras probablemente no superen el 15, el 20% de esto que están publicitando, ¿no? No están informando, desde las instituciones no informan, están haciendo propaganda, que es muy distinto. Esa confusión interesada entre información y propaganda, que ya conocemos de muchas otras cuestiones, en este caso es particularmente significativa, ¿no? A mí me joroba que se esté usando dinero público para esto, porque parece que actúan realmente como si fueran una franquicia, ¿no? de quienes realmente van a sacar provecho de esto, ¿no? Que son fundamentalmente quienes lo construían y quienes luego mantuvieran esto en funcionamiento, ¿no? Eta horregik horrez, egin zituen adierazpenak, Ana Oregi Garraio Kontseilaria o Ingurumen Kontseilera proiektu honen arduradunak faraonikotzat, jotzen metroaren egitasmoa, galdera ikur asko jartzen ziola, eta zentzu horretan bere proposamena joango zela, bai herritarrekin, udalarekin eta diputazioarekin olako lantaldeak sortzea, Donostialdean benetan abezien garraio bidezen izango zen egokiena eztabaidatzeko eta erabakitzeko. Eta hori ez da ezer egin eta berriro lehengo egitasmo bera mutsatzen ari dira,
Últimamente interpela a todo el mundo el señor Gasco diciendo ¿por qué no queréis que Donostia se desarrolle y progrese? Claro, a uno lo que se le ocurre cuando oye algo así es decir, bueno, qué paupérrimo, ¿no? Qué pobre, ya tiene que llegar a refugiarse en una sandez como esta, que además parece que quiere imponerse por sí misma, por lo obvio, decir, siempre hay gente que no quiere que esta ciudad progrese y tal, ¿no? Horren aurrean jendeak nolabait ere haserre puntu bat ere somatu dugu batzarretan, nola egiten ari diren gauzak politikariak. Osoan egiteko, gudakigula 84 edo 85 mila buzoi daude, eta orduan auzoka banatu ingara, ez? 18 zona uste banatu garela, 18 zonatan, eta bertan taldeak sortzen ari dira. Ez dakigu, haingo segunda 40 pertsona inguru edo parte hartuko dugun, gutxi gora bera, pixka bat falta zaigu, zona batzutan aberdia lortzen dugun ondo betetzea egun hauetan zona guztiak. Eta, 1.000 ditugu. Egun gero ere asmoa da Los Santos Tomasean, edo manifestazio egunean ere, kalean ez, esku horri hau zabaltzen segitzea da. Baina bai nire dugula etxe guztietara ailegatu da dira, ez nolabait informazio bat eukidezatela, uste dugulako auzo guztietan, benetan gai hau Donostiako auzo guztietan ezagututa eztabaida bultzatu behar dela herritarren artean. Pues es momento de reclamar la participación ciudadana, ¿no? Y salir y pedir, porque quieras o no van a ser 4 años de sufrimiento, mucho sufrimiento en la vida cotidiana de la ciudad por las obras, y va a ser mucho dinero el que se va a invertir y luego va a quedar una herencia también que va a costar mucho. Y desde luego habrá que moverse y salir y decir hasta qué punto estamos de acuerdo con ello o no.